los derechos de los actores relacionados con la movilidad humana y se toman en cuenta los criterios de la Corte Constitucional. Se avanza en el debate una nueva intervención. El asambleísta Carlos Ortega. Gracias, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, un saludo cordial a nuestros hermanos migrantes, mis mandantes. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, sin lugar a duda, y a pesar de sus detractores, constituye un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas en movilidad humana, en general y en particular de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior y de quienes retornan al país. Siempre es bueno hacer memoria. Esta ley fue posible gracias al rol activo de varios legisladores del exterior, primariamente de Alianza País. Nadie en este pleno podrá desconocer la valentía y el aporte permanente que, por ejemplo, tuvo la ahora candidata presidencial Ximena Peña. En esta ley y en casi todas las leyes que han mirado hacia los ecuatorianos que nos encontramos fuera. Ahora que debatimos su reforma, no puedo dejar de reconocer la senda marcada por ella y otros legisladores. Los politiqueros no faltan. Ahora vemos candidatos asambleístas en el exterior con propuestas demagógicas. Dicen que quieren hacer un ministerio del migrante, cuando aquí, en este pleno, han pedido reiteradamente la reducción del tamaño del Estado. ¿Hasta cuánta incoherencia? Dicen que han presentado un sinnúmero de leyes y nunca entendieron que no se trata de la cantidad de leyes, sino de la calidad de leyes. Dicen que van a construir el Banco del Migrante, desconociendo que un asambleísta no tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público. Y además, cuando en su momento no supieron qué hacer con el famoso fideicomiso Banco del Migrante. Menciono esto, colegas, porque no es justo, no es ético, no es lógico que se siga utilizando a los migrantes con fines electorales para que luego se nos ultraje. Sabemos que el reconocimiento de los derechos molesta a algunos sectores. Los migrantes durante décadas fuimos olvidados por los gobiernos a pesar de la contribución que hacemos hecho al desarrollo del país. Pero los tiempos cambian, los migrantes hemos despertado y no estamos dispuestos a seguir siendo vulnerados en nuestros derechos. Siguiendo el tema de este debate, quiero pronunciarme hoy señalando que el Ejecutivo ha objetado varios artículos, buscando garantizar la coherencia de las normas con las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, y como lo manifesté en la comisión, en las observaciones que remití por escrito, considero pertinente el allanamiento en los artículos que clarifican la norma y se describen al contenido constitucional. Respecto a las recomendaciones, la Asamblea se ratifica en la concepción, en el principio de reciprocidad internacional, dejando constancia que este principio debe ser entendido de manera amplia, no restrictiva, en el marco de la cooperación internacional, de conformidad con lo establecido por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Incorporar este principio permitirá, por ejemplo, estrategias de negociación que sin menoscabar los derechos constitucionales hagan posible un trato más favorable para los migrantes ecuatorianos en caso de visas especiales, de trabajo, de estudio e incluso convenios relativos a derechos de seguridad social. Respecto a las objeciones del artículo 22, 23, 26 y la disposición transitoria tercera relativas a las normas para los migrantes que retornan en cuanto al menaje de casa, la importación y la adquisición de vehículos en el Ecuador, debo expresar mi agradecimiento y felicitación a la comisión, quien se hizo eco de la voz de quienes presentamos nuestros argumentos a favor de la rectificación. Colegas legisladores, el Ejecutivo ha hecho una objeción parcial de la que corresponde a esta Asamblea allanarse o ratificarse.
Considero que este Parlamento no puede dar espalda a los ecuatorianos, que con tanto sacrificio salimos de nuestro país, muchos arriesgando su vida y separándose de sus familias con el anhelo de un regreso digno. Es deber del Estado estimular el retorno voluntario y generar incentivos al retorno del ahorro de los bienes de las personas migrantes, conforme lo establecen los artículos 40, 338 de la Constitución. Los migrantes ecuatorianos con nuestras remesas hemos aportado de manera significativa al crecimiento del PIB y al desarrollo económico del país en los momentos más adversos, incluso con la pandemia del COVID-19. El Banco Central del Ecuador registró 2.351.000.63 por concepto de remesas que ingresan al país durante los 9 primeros meses de la pandemia en el año 2020. Esta asamblea no podrá, no deberá darle espalda a los migrantes. Veremos hoy quiénes están de campaña ofreciendo el oro y el moro, apoyan a este informe. La comisión, en favor de la ratificación de los artículos que benefician a los migrantes ecuatorianos, para que al menos tenga la cara de ir a pedir un voto. Ojalá ahora hay más cámaras, sí se pronuncien a favor, como no lo hicieron en la comisión. Ojalá hoy primen los derechos de los ecuatorianos que nos encontramos en situación de movilidad humana. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas legisladores. La intervención del asambleísta, quien representa a los migrantes en Estados Unidos y Canadá, Carlos Ortega. Al inicio de esta intervención, el legislador ha manifestado que la Ley de Movilidad Humana constituye un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad. Continúa en el debate el